Oye, oh Dios de Israel, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Cada oración nosotros la elevamos a nuestro Dios y queremos que sean oraciones aceptas. Orar nosotros como conviene, como es del agrado de nuestro Dios. Y como comienza el salmista, pide a Dios que vea la rectitud. Por ejemplo, si uno ora porque agradece a Dios que a uno lo ha bendecido con un trabajo, pero a su vez no está pudiendo trabajar porque hay factores externos que en el clima laboral por el cual uno no puede trabajar. Entonces, cuando uno ora, por ejemplo, en ese caso, Dios ve la rectitud en el que ora o en el entorno, porque el Dios de Israel creó los ojos y ve. Y Él nos va a hacer ver si realmente es como nosotros decimos, o bien si realmente es como nosotros decimos. Para el Dios de Israel todo es posible. Y Él ve la rectitud. Sin cesar, terminamos el año 2025 orando a nuestro Dios y comenzamos el año 2026 adorando a nuestro Dios. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. Y rogamos a Él su buena, agradable y perfecta voluntad, porque Él ve la rectitud. Y presentamos a nuestro Dios nuestro agradecimiento por su fidelidad, porque nos sostuvo, nos permitió llegar hasta este momento. Y también presentamos a nuestro Dios todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. En unos puede ser la familia, en otros puede ser que el caso que mencioné, cuando uno quiere trabajar pero está teniendo dificultad por el clima laboral o por obstáculos del entorno. Y en todo caso, sin importar por aquello por lo que uno ore, rogamos a nuestro Dios que vea la rectitud y su voluntad en cada caso. El salmista ora, adora. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestras tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Dios de Israel, sal a su encuentro. Póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada.
de los hombres con tu mano, oh Dios de Israel, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Nosotros perseveramos en oración. Nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. No confiamos en hombres ni en mujeres. Clamamos a nuestro Dios y presentamos ante Él nuestro agradecimiento por poder adorarle, por poder ser fortalecidos en el poder de su fuerza, porque Él es la sabiduría de los siglos, y pedimos que su hermoso Espíritu Santo nos guíe. Y no solamente oramos por cada uno, por los seres amados de cada uno, por la familia de cada uno, por aquellos que nos consideran sus enemigos. Oramos también por los niños, todos, sin excepción, musulmanes, judíos, gitanos, cristianos. El Señor Jesús ordena, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Rogamos a nuestro Dios que se cumplan sus propósitos en cada niño. Que no perezcan los niños por falta de conocimiento de nuestro Dios. Nosotros agradecemos que la palabra del Dios de Israel es nuestro bien, nuestra herencia. Y como el salmista, adoramos a nuestro Dios porque Él es nuestra alabanza en el nombre de su Hijo Jesucristo. Te amo, oh Dios de Israel, fortaleza mía, Dios de Israel, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Dios de Israel, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Dios de Israel y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos el Dios de Israel, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprehensión, oh Dios de Israel, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Dios de Israel fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Dios de Israel me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos del Dios de Israel y no me aparté impíamente de mi Dios.
pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Dios de Israel conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Dios de Israel alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Dios de Israel. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo el Dios de Israel? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún clamaron al Dios de Israel, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva el Dios de Israel y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Dios de Israel, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. Nosotros clamamos a nuestro Dios y rogamos a Él, porque no hay oraciones divididas. Pedimos su voluntad en todo y en todos, que nada impida a los niños venir al Dios de Israel, ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos, ni la ideología de género, ni la ideología woke, ni los que invierten en esas ideologías, ni los que constituyen el liderazgo de esas ideologías, ni los profesionales que son el brazo ejecutor de esas ideologías, ni todos aquellos que suman sus esfuerzos al avance de estas ideologías. Nosotros perseveramos en nuestro Dios y andamos en su palabra. La palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Deliberadamente, en forma calculadora, voluntaria, esforzada, nosotros nos apartamos y en el secreto de su presencia meditamos en su palabra.
Nosotros andamos en su palabra. Cuando vamos, cuando volvemos, si estamos en casa o en otro lugar, meditamos en la palabra de nuestro Dios, que es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Dios de Israel es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Dios de Israel es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Dios de Israel son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Dios de Israel es puro, que alumbra los ojos. El temor del Dios de Israel es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Dios de Israel son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo además amonestado es con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Dios de Israel, roca mía y redentor mío. Nosotros, sin cesar, somos fervientes en la oración. Nosotros somos perseverantes en la oración. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y oramos a tiempo y fuera de tiempo, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar procedimientos irreversibles en niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren hacerlo contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Suplicamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar hormonización en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar mutilación en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. El Dios de Israel te oiga en el día de conflicto. En el nombre del Dios de Jacob, su nombre te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Dios de Israel todas tus peticiones. Ahora conozco que el Dios de Israel salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Dios de Israel, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros
nos levantamos y estamos en pie. Salva, Dios de Israel, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Nosotros oramos al Dios de Israel, a Él clamamos. Él nos enseña, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Dios de Israel es nuestra bandera, es nuestro estandarte. Él nos da el escudo de su salvación y nosotros a Él oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo y rogamos que los beneficios del Estado, por ejemplo pensiones, lleguen a quienes lo necesitan. Niños enfermos, niños en las cárceles, niños en situación de necesidad, huérfanos. Nosotros oramos esto porque, como ha sido público, cientos de miles de pensiones de discapacidad eran cobradas, aunque los beneficiarios ya estaban muertos. También oramos esto por lo que ha sido público de comedores fantasmas, partidas presupuestarias que en proporción grande, mucho dinero, años, fue enviado a comedores que nunca existieron. También oramos esto porque hay pensiones de discapacidad que cuando comenzaron las auditorías, los controles, la gente voluntariamente renunciaba a ellas. Nosotros rogamos a nuestro Dios que realmente vaya a quienes lo necesiten, que no se perjudique a los que realmente necesitan una pensión por discapacidad. Y oramos también por cada jefe de familia que no tiene trabajo. Y oramos también porque todos aquellos que hemos sido bendecidos con un trabajo, seamos responsables y podamos trabajar como conviene, como es del agrado de nuestro Dios. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor del Dios de Israel, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira,
mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación al Dios de Israel, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Sin cesar, nosotros perseveramos en nuestro Dios. Él es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Y oramos por todos los niños sin excepción, por los niños que son víctimas de Bacha Basi en Afganistán, por los niños que están en conflictos bélicos, por ejemplo. Oramos por los niños de Gaza en manos de terroristas palestinos. Oramos por los niños de Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Mozambique en manos de terroristas. Oramos por los niños de Ucrania, de Rusia. Oramos por los niños de Corea del Norte. Oramos por todos los niños del Medio Oriente. Oramos por los niños persas. Agradecemos a nuestro Dios que nunca estamos solos, porque Él está con nosotros y somos enseñados por Dios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría.
las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Nosotros agradecemos que nuestro Dios nos disciplina, nos esfuerza, y a Él clamamos, no solo por las necesidades individuales, familiares, sino también por las sociales. Como analizó el funcionario Menem, hay obras que tienen el cartel, obras públicas, que tienen el cartel obra suspendida por falta de envío de fondos del gobierno nacional. Y él aclara que son obras que ya fueron pagadas por el Estado Nacional. El dinero fue enviado al arca de la provincia a la que él hace referencia. Y la obra quedó inconclusa, aunque ya se pagó. Y él analiza la importancia de que cada provincia establezca un convenio marco con la nación para que el dinero del Estado Nacional directamente pase como pago a la empresa que va a llevar a cabo la obra. Es decir, que el dinero no llegue a las arcas de las provincias a las cuales él hace referencia. Y también para que el Estado Nacional controle que se terminen las obras. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en ese respecto. También, como analizamos estos días, respecto a los que tienen trabajos simultáneos. El funcionario Adorni, por ejemplo, habló de controles en Buenos Aires y los empleados públicos que cobran doble, porque tienen un trabajo y también tienen otro trabajo. Si por un trabajo les pagan por trabajar 5 horas y por el otro trabajo también les pagan para trabajar, por ejemplo, 5 horas, el funcionario Adorni aclara que tienen los empleados públicos que trabajar las 10 horas. No pueden cobrar doble, hacer los trabajos simultáneamente y trabajar 5 horas nada más. Es decir, trabajar la mitad del tiempo. Nosotros también oramos por su voluntad al respecto. Hay
Como hemos mencionado en estos días, haciendo una comparación, si hay una pileta de natación en la cual hay niños, dada la peligrosidad, si en esa pileta se ha determinado que hayan 4 personas guardavidas, una al norte, otra al sur, otra al este y otra al oeste. Es importante que así sea. Pero hubo uno que por cobrar cuádruple, 4 sueldos, él dice que puede estar presente al mismo tiempo al norte, al sur, al este y al oeste. Y para justificar que puede cobrar 4 sueldos de una vez, él dice que él puede auxiliar a 4 personas al mismo tiempo, a 4 personas que están en diferentes lugares. Oramos por los que trabajan simultáneamente de esa forma, por su ambición desmedida, por su codicia. También oramos por aquellos que tienen trabajos simultáneos, porque han aclarado en algún momento que necesitan más trabajadores. Y una vez que el empleador les dio más trabajadores, trabajan también para otro. Trabajan para 2, para ese que les concedió más empleados, y trabajan también para otro empleador. Y de esa forma, por trabajar doble, por ganar doble, ellos pueden alterar el clima laboral, perjudicando a terceros. Es decir, que este empleador que accedió a tener más empleados, a esos empleados en los que él está invirtiendo, se les está perjudicando por otro tercero que decidió trabajar también para otros. Oramos por la voluntad de nuestro Dios en todos los que trabajan de esa forma. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en aquellos que para un trabajo están enfermos, pero van a trabajar a otro lugar. Para ese trabajo, para el segundo lugar, están sanos. También oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en los que marcan el presente y no van a trabajar, o no trabajan todas las horas que se les paga. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en Cristina Fernández de Kirchner. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta de nuestro Dios, Él le abrirá. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada caso. Somos enseñados. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme al Dios de Israel, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría.
La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor del Dios de Israel está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Dios de Israel es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda tribu, lengua, pueblo, raza, nación, en todo linaje. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y nosotros oramos a nuestro Dios. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei. Toda autoridad por Dios es establecida.
Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, que es la autoridad que puso sobre Argentina. Y rogamos la voluntad del verdadero Dios en cada persona bajo autoridad. El presidente Milei en conferencia de prensa habló de palomas, halcones, talibanes. Rogamos su voluntad en cada talibán, en aquellos que son representados por los halcones, en aquellos que son representados por las palomas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Victoria Villarroel, Kicillof, Massa, Tayana, Gildo Insfrán, Quintela, Sáenz y Marocco, Puyaro. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la justicia federal, en nosotros, en nuestros seres amados, en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada líder que invoca su nombre, por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Zelensky, Novoa, Paz, Cast, Mulino, entre otros. Nosotros deliberadamente a nuestro Dios clamamos y rogamos orar como conviene, como es de su agrado. Como es la luz que resplandece en nuestras tinieblas, no solamente en su luz vemos la luz nosotros, sino todo aquel por quien hemos orado. Para el Dios de Israel todo es posible. Y somos enseñados, porque la palabra del Dios de Israel permanece para siempre. Él nos revela lo que aconteció. Él guió a su pueblo en tiempos de Moisés y en todo tiempo. Y nos enseña. Habló el Dios de Israel a Moisés en el desierto de Sinaí en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebrarán. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Dios de Israel a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Dios de Israel a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperen, y oiré lo que ordena el Dios de Israel acerca de ustedes. Y el Dios de Israel habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de ustedes o de sus descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Dios de Israel. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio,
y no estuviere de viaje. Si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda al Dios de Israel. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con ustedes extranjero, y celebrare la Pascua al Dios de Israel conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendrán, tanto el extranjero como el natural de la tierra, el día que el tabernáculo fuere erigido. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Dios de Israel, los hijos de Israel partían, y al mandato del Dios de Israel acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Dios de Israel y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Dios de Israel acampaban, y al mandato del Dios de Israel partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas, cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Dios de Israel acampaban, y al mandato del Dios de Israel partían, guardando la ordenanza del Dios de Israel, como el Dios de Israel lo había mandado, lo había dicho por medio de Moisés. Oramos por cada Moisés de este tiempo. Moisés fue fiel al Dios de Israel y a toda su casa, y perseveró en el Dios de Israel, y todo el pueblo fue guiado por el Dios de Israel. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Rogamos a nuestro Dios, su guía. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos la voluntad de nuestro Dios. En el presidente Milei, que es la autoridad que puso sobre toda la Argentina, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la Libertad Avanza, en toda la Argentina, en la Libertad Avanza, en Tucumán, en Lisandro Catalán. Somos enseñados por nuestro Dios. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conociesen, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Como cada judío que creyó en el Señor Jesús, como los apóstoles Pedro, Juan, como Pablo, judío, fariseo, como cada apóstol, titán de la fe, como cada apóstol del pueblo de Israel, judío, que reconoció al Señor Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como el que había de venir. Nosotros oramos a nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo. Rogamos que envíe más obreros a su mies. Nosotros agradecemos que Él día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. El Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, lengua, pueblo, nación, en todo linaje. Rogamos al Dios de Israel que envíe más servidores a su mies. Nosotros agradecemos que Él nos enseña. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme. Hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron:
¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, ¿y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Padre. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Como cada judío que creyó en el Señor Jesús, permanecemos en la palabra de nuestro Dios. Permanecemos en nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Oramos por Israel, por Argentina. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel nos santifica en su verdad, y su palabra es verdad. Santificamos el nombre del Dios de Israel y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.